Que los tengo conectados, ¿me están escuchando bien? A ver si aparece Fernando. Fernando, a ver. Bueno, esperemos ahora a ver si... A ver ahora, Fer. Ahora, no sé, que nos diga la gente, ¿no? Porque parece que mi voz salía mal. Sorry, Cristian, parece que mi internet no está... No, 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 está bien, es ajeno a nosotros y bueno, esto de los vivos pasa este tipo de situaciones. Estamos hablando del tenis femenino, es un área que me interesa mucho, me pareció muy interesante quitar el factor económico como ponderante, digamos que históricamente pasa año tras año y es el tema económico uno se le echa la culpa. Bueno, quiero también tu visión desde el plano internacional, qué es lo que ves, qué es lo que se puede también hasta sugerir en ese aspecto. Yo creo que la oportunidad hoy que tienen todo el equipo de la asociación, y felicito que estén trabajando, porque lo más importante es trabajar sobre la realidad, no, Ujú. no, no trabajar sobre, sino ponerse a trabajar sobre lo que hay y cómo lo mejoramos, ¿no? Y después, si querés, hablamos un poco del tema de la promoción y esas partes que también son importantes y que creo que ahora se están abarcando. Yo creo que el tema, o sea, un acierto es haber hecho énfasis de un programa femenino. O sea, el concepto de atacar la realidad y tenemos que mejorarlo es uno. Lo Sí. que creo es que no hay que justificarse con razones que siempre existieron. O sea, la cuestión económica es una. La otra que no echarle culpa a otro deporte, porque si se llevan el talento, por algo es porque no tenemos un programa nosotros de captación, porque con jugadoras como Sabatini, que prácticamente fue do del mundo, pero era como una del mundo del punto de vista del marketing y de la atracción de la gente. ¿Sí? Gaby siempre fue un ser especial para el mundo del tenis, y lo sigue siendo, ¿no? Aunque ya no viva tanto en Argentina, pero lo sigue siendo. Y tenés Dulco, que fue el número uno de dobles del mundo. Tenés Suárez, que fue número uno del mundo. Suárez tiene el récord de Grand Slams en mujeres de una latinoamericana, salvo María Esther Bueno, que lo hizo en la época no amateur. O sea, tenés muchos casos de éxito para contar historias de mujeres de primer nivel. Tenés casi todas retiradas viviendo en Argentina, ¿sí? Y tenés de la generación de Madruga, tenés de la generación de Claudia Casabianca, que ganó Junior US Open, tenés la generación que vino después, Mecha Paz, Gaby, después tenés la generación que vino intermedia, Mosca, Tiesi, al anterior, por ejemplo, Adriana Con, que hace... O sea, tenés muchas mujeres pueden concentrarse, por eso creo que lo que hicieron está bien. Lo que creo que es ser un programa de detección de talento temprano, uno. Segundo, creo que también, porque además, Cristian, y tú eres un especialista y yo valorizo mucho, porque además te conozco profesionalmente, ¿no? No solamente como amigos, hay que meter las ciencias. Hay que meter las ciencias para detectar. El proceso argentino de detectar el talento era el chico que es el mejor del ranking, que le gana a todos, y eso es un proceso normal que ocurrió en los últimos 40 años. Eso existe, pero tenés jugadores que son maduradores tardíos. Tenés chicos que tienen 10, 12 años, 13, pero por ahí no es el uno de Argentina, es el 10, pero ese sí Ujú. tiene condiciones. Entonces tiene que haber un equipo de mujeres y en hombres que detecte y empiecen a trabajar con las familias. Y eso lo están haciendo casi todas las federaciones del mundo. Yo lo hice en México. En México yo tenía 3 equipos bien trabajando. Es lo que se llama ruta crítica. Ruta crítica es todo el canal del talento de los 10 años a los 18 años que tiene un país. O sea, todos los jugadores que tenés y que van siendo parte de como una ruta, ¿no? Y que vos vas detectando. En mujeres, creo que hay muchas condiciones para poder sacar por la historia. Además, creo que el hecho de que las condiciones de arcilla, de polvo de ladrillo, benefician a mujeres, pero también hay que modernizar el juego. Hay que jugar, hay que hacer nacionales en cancha dura y hay que entrenar en cancha dura. Y eso Ujú. hoy sigue siendo no una debilidad, pero un factor a entender. Cuando yo Ujú. fui director, inmediatamente pusimos todo el trabajo ahí en lo que era el CENAR y empezamos a trabajar, e incluso siempre me acuerdo del primer camp que hicimos de concentración de los mejores jugadores de 12 y 14, Cristian. En ese momento mi director de alto rendimiento
en la primera etapa, cuando empezamos en mayo, era Daniel García. Entonces, con Daniel García hicimos un camp como para agosto, para detectar en cancha rápida los 7 errores que hacían todos los jugadores argentinos de 12 y 14. Lo hicimos al revés. En vez de decir qué hacen bien, qué no hacen. Y descubrimos 7 cosas. Y a partir de ahí nos pusimos a capacitar a los técnicos y a entrenar. Y eso te estoy hablando año 96. O sea, Qué estamos hablando... interesante esto, ¿no? De descubrir las 7 cosas que no se hacen. Me parece interesante para poner en un cuadrito, un recuadro. Me pareció algo interesante. Y para redondearte el tema de las mujeres, creo que es importante entender que hoy el tenis de las mujeres está más fuerte que nunca. Quizás no tenga tantas estrellas, pero la gama media y además yo conozco a la dirección, cómo lo están manejando, o sea, la dirección de la WTA, y realmente están haciendo cosas muy compactas, muy entendiendo hacia dónde va el tenis, porque también lo que tenemos que entender es que los millennials o la generación Z son diferentes a nosotros. Entonces nosotros no ¿Y, podemos vender... y hacia dónde va el tenis? 2 preguntas te hago. Uno, Andrés Arango me preguntaba, hablabas de las ciencias del deporte, que aclares cuáles son las ciencias del deporte, y otra es, ¿hacia dónde va el tenis? Buenas preguntas, sí. La ciencia del deporte está obviamente la preparación física, la biomecánica, la psicología, la medicina deportiva, la kinesiología, como decimos nosotros, pero en el mundo se dice terapia de recuperación, la nutrición, ¿bien? Ujú. Las terapias incluso alternativas, el yoga, el tai chi, o sea, los jugadores tienen que incorporar muchas cosas, obviamente todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, independientemente, Ujú. también, aunque yo lo meto dentro de las ciencias, es bueno trabajar el foco cultural, ¿sí? Que el jugador entienda más cómo se mueve el mundo. Por eso Federer es Federer, porque el tipo entiende. Por eso cuando gana un Grand Slam, ¿qué hace el tipo? Se pone el Rolex y agarra la raqueta con la Wilson, la marca de Wilson, bien pintada. Pero el tipo acaba de ganar un Grand Slam y sabe que lo están viendo 100, 200 millones de personas y no se olvida de sus patrocinadores. O sea, eso es cultural, eso es white, ¿entendés? Eso es Bien. 180 grados. ¿Y hacia dónde va el tenis de esta nueva generación? ¿Hacia dónde crees que va el tenis? Para mí hay que dividir muy claramente lo que es el alto rendimiento o el profesionalismo, que hoy es un show y tiene que mejorar todavía más porque hay una bajada de audiencia, ¿sí? No, hay un gran seguimiento de los 3 grandes campeones, ¿bien? Pero Ujú. después hay una bajada de audiencia. Pero después está una línea paralela que es muy importante, y por eso es importante lo que está haciendo Argentina con este programa Genios o con este programa, eh, hicieron un programa escolar que nosotros habíamos hecho en el año 97, ¿sí? Qué bueno que lo reflotaron. El tenis en mercados maduros, Dogo, está bajando. Desde el año 80, Estados Unidos bajó de 30 millones, 30.5 millones de jugadores. El año pasado marcó 16 millones.7. O sea, los tipos en 30 años perdieron casi la mitad de los jugadores de tenis recreativos. Bien, o sea, los mercados maduros están bajando, los mercados emergentes y algún mercado maduro como Japón. Japón es el país número 1 del mundo en cantidad de gente jugando, ¿sí? Y después si quieres te digo cómo. Pero, por ejemplo, Canadá y Australia son los 2 países que más hicieron crecer la cantidad de gente jugando. Entonces, ellos en el 2015, Canadá hizo un proyecto de pasar de 3 millones y medio de jugadores a 5 millones y medio de jugadores. Hicieron 3 líneas, perdón, 4 líneas. Exacto. Contame eso, me interesa. ¿Cómo hicieron? Hicieron, Básicamente. hicieron como estrategia de tenis cada. Primero, Sí. lograr una certificación de entrenadores, que todos los entrenadores estén certificados y bajo los mismos criterios, bien, en todo el país. Número 1, línea de capacitación, línea de certificación, e incluso hay una asociación de entrenadores que trabaja junto con Tenis Canadá. Línea número 2, participación, pasar de 3 millones y medio a 5 millones y medio. Línea número 3, generar un programa de alto rendimiento, que lo vienen haciendo desde hace casi 15 años, desde el año 2006, que lo contrataron a Luis Borfiga, que era el número 2 de la Federación Francesa, los canadienses se lo llevaron, ¿sí? Y generaron un programa de alto rendimiento y el objetivo era ganar un Grand Slam en single
y el año pasado con Andrescu ganaron el US Open, ¿bien? Ujú. Lo pusieron en el 2015. En 2019 ya lo habían logrado, haber ganado, ¿sí? Y el cuarto, hacer un programa de organización muy fuerte para los clubes. Entonces los 4 ejes trabajaron juntos. No hablaron del alto rendimiento solamente. Del alto rendimiento pusieron un equipo a trabajar, pero después pusieron un equipo a trabajar en vamos a masificar, vamos a meter mucha gente jugando, porque si hay mucha gente jugando, generas volumen, venta de raqueta, venta de pelota, venta de clase, venta de matrículas para los clubes. Entonces, ese equipo es más grande que el otro equipo. ¿Cómo haces eso si no tenés en un contexto empobrecido como el de Latinoamérica, en federaciones empobrecidas, con deudas, con pocos recursos? ¿Cómo se No, hace? de hecho, nosotros lo hicimos. O sea, cuando nosotros empezamos, estábamos peor. De hecho, si algo que yo me siento orgulloso de haber logrado es que el Departamento de Desarrollo que fundamos en 1996 sigue existiendo. O sea, pasaron los directores, o sea, el concepto del desarrollo no se murió. O sea, se fundó el departamento con la presidencia de Morea, yo hice la estrategia y contratamos a Osete, buen amigo, y Osete sigue Ujú. estando. Es el único que sigue desde la época que empezamos, del 96. Estamos hablando de hace 24 años. Entonces el concepto siguió. En ese momento creamos el departamento de promoción e hicimos el programa de tenis en las calles, el programa de escolar, que Gumi fue el padrino, o sea, muchas cosas que están haciendo ahora, pero lo importante es construir confiabilidad lentamente, y obviamente el país está golpeado, pero en la medida, vuelvo a decirte, que no tiene que ser una excusa, en la medida que tengas buenos equipos, muestres credibilidad, bien, y vayas mostrando que lo que decís lo cumplís, el tenis argentino es marca. O sea, vuelvo a decir, o sea, lo que hay que entender es cómo hacemos que nuestra marca valga más. Obviamente, en un país que tiene problemas, no te vas a comparar con los 100 millones de dólares que tiene, por ejemplo, la LTA Inglaterra para el alto rendimiento. Pero cuando Ujú. yo era director, la LTA tenía 80 millones de dólares. O sea que igual nos sacaba en plata cantidad. Sin embargo, nosotros sacamos una cantidad de jugadores. Entonces, lo que importa es entender que independientemente de ser una asociación o de ser un grupo de trabajo, hay que pensar como una compañía, como una empresa, ¿bien? Porque tenés una marca fuerte que se llama Tenis Argentino. Esa es mi visión. Y si hay alguno del otro país escuchándonos, lo mismo en cada país. Eso yo creo que tenemos que mejorar. Hoy Tenis Canadá, el segundo país también que creció mucho es Tenis Australia. Tenis Australia hoy es la mejor federación del mundo. O sea, yo cuando era director, y mira que estuve en 4 comités de la ITF, la mejor federación del mundo siempre fue Francia. O sea, Francia Ujú. fue el paradigma de la federación. Pero si vos me preguntás hoy cuál es la número 1 del mundo, te digo Australia. O sea, Australia hoy. Fíjate cómo modernizó, y a vos que te gusta también, y sos curioso, ¿sí? Y además sos muy bueno en la organización y con programas también, además que venís del área científica, ¿sí? Australia cambió el logo, cambió los colores, cambió la superficie, o sea, los tipos entienden lo que significa su Gran Slam y lo que significa Australia. Generaron un circuito, anularon todos los torneos anteriores, bien, y generaron todo un circuito para que los jugadores estén prácticamente un mes y medio casi en Australia, ¿sí? Viviendo ahí, crearon un sistema de centros regionales, unificando criterios, el sistema de capacitación es muy bueno, o sea, por supuesto que también tienen problemas, hay como todo, hay gente que está a favor de la federación y hay gente que está en contra, pero Craig Tiley, que es el director, el CEO de Tennis Australia, es un sudafricano que contrataron en el 2000, te digo, estábamos en el workshop de Turquía y le llegó la carta al tipo que lo contrataban, que había pasado el filtro y lo contrataban. Fue el 2003. O sea, el tipo en 16, 17 años hizo una modernización de Australia que pasó de ser el cuarto Grand Slam, hoy en branding, te digo, en lo que tiene que ver en concepto de compañía. Obviamente Wimbledon es Wimbledon, Roland Garros es Roland Garros, pero son valores más tradicionales. Fíjate que Roland Garros es el último que cambia a tener la cancha principal techada. Los Sí, australianos, 10 años antes, ¿sabes? 10 años antes, sí. Porque lo que entienden y entienden también un lenguaje de cómo atraes a la gente joven.
Bien, a la gente, porque es lo que te decía antes, que nosotros tenemos que hacer más divertido el tenis, lo tenemos que hacer más social, tenemos que recuperar esa época anterior. Para mí el alto rendimiento tiene exceso de prensa. En el alto rendimiento todos quieren ser Federer, todos quieren ser Del Potro, todos quieren ser Schwarman, todos quieren ser, porque son increíbles como jugadores. Bien, eso es una riqueza. Pero ¿cómo hacemos para llenar las escuelas? ¿Cómo hacemos? Hay otro tema, si querés que me vaya un poquito más de los temas. Dale, dale, que está muy interesante todo esto, me interesa mucho. Hay un tema, yo por ejemplo hice una presentación el año pasado en un congreso y este año lo hago en otro. Por ejemplo, el marketing de los torneos, ¿sí? En el tenis, si vos agarrás el marketing de la Argentina Open, o vos fuiste de Acapulco, el marketing del Abierto Mexicano, está infinitamente superior al marketing que hace un club de su escuela de tenis. O sea, el marketing de los torneos es high level. ¿Por qué? Porque el tipo que hace el torneo quiere ganar dinero. Bien, en cambio, el marketing de la escuela de tenis de un club, tengo la escuelita, algún postercito así, pum, pum. Pero escúchame, si vos tenés que ser una máquina de producir tenistas. Entonces, ¿por qué? Si vas a hacer el future, o si te haces el póster, si te haces la página web, si te haces la foto, si buscas sponsor, ¿y por qué no lo buscas para la escuela? O sea, fíjate que en el propio tenis, y eso es un planteo que yo el año pasado, incluso también se lo hice hace 2 años al ITF, que había que capacitar a los técnicos de entender que si el marketing del torneo es tan alto, vos lo tenés que empatar. Porque muchas veces un propio dirigente del club te quiere hacer un future y el tipo se mata por hacer, y vos lo has vivido, se mata a hacer por el mejor future del país. ¿Y por qué no hace lo mismo con tu escuela? O con tu equipo de trabajo. ¿No? Está raro, ¿no? Sí, es cambiar un poquito esa idiosincrasia, ¿no? Pero me parece que también debería estar más arraigado en los profesorados también todo eso, ¿no? Todo lo que es el proceso de venta de lo que es el tenis, ¿no? Creo Yo que... creo que marca, vuelvo a reiterar una cosa que es muy importante. Tenemos que asumir, yo cuando era director, y así fue, y hablé, yo siempre hablaba de marca país y pasaron 25 años y pienso lo mismo. O sea, y obviamente soy argentino, vivo en el extranjero y yo hablo de mi país y tengo un proyecto que se llama Sistema Argentino de Enseñanza. O sea, ¿por qué? Porque creo en el sistema argentino de cómo pensamos, que no es un sistema basado en la técnica. Bien, por eso, si ves también lo vivo que yo hago, y el martes hago uno con Frana y el gringo Nater, ¿sí? Y el anterior hice con De la Peña, con Mancini, nosotros no, la técnica de nuestros jugadores no es igual. No es como el modelo español, que en una época unificó criterios y todos imitaban al sistema del Pato Álvarez, ¿no? Después se modernizó. El sistema argentino sí copió a Vilas al principio, pero el sistema argentino está basado en valores, en el esfuerzo, en la garra, en el compromiso, en la entrega, en el foco, en la gana de pelear, el no, ¿me entendés? Es más conceptual, no es la derecha va por arriba, la derecha va por abajo. Del Potro no juega igual que Schwarman. Exacto, sí, la mayoría de los últimos grandes buenos tenistas juegan todos distintos. Claro, si lo ves Se habla... técnicamente. Ahora, Sí, tácticamente, sí arman el punto parecido, sí sí. tácticamente. El tenis argentino, para mí hay 3 cosas que son fundamentales. La capacidad de leer. Por ejemplo, cuando yo vine a México, una de las cosas que yo le decía a la federación, porque la enseñanza en México es muy técnica, es muy del golpe exacto, ¿viste? Muy técnica, ¿sí? Pero no enseñan a ganar un partido. Entonces, yo una cosa que explicaba es, cualquier maestro en Argentina y de cualquier pueblito, porque salen jugadores de todos lados, lo primero que te enseñan, independientemente de la técnica, es a leer al otro. ¿Cómo se para? ¿Qué puñadura tiene? ¿Para dónde juega? O sea, a leer. Y el tenis se trata de leer al otro, de entender, voy a jugar por acá porque por acá erra. Y eso es la clave del tenis argentino. Entonces diría, lectura, capacidad de adaptación táctica y muchísimos valores que tienen que ver con la entrega, con el esfuerzo, el compromiso. Esa es la matriz del tenis argentino. ¿Tenés? Y esa matriz se repite en los entrenadores. Los entrenadores, por eso tenés entrenadores que producen jugadores todo el tiempo. ¿Por qué producen jugadores todo el tiempo? Porque lo tienen incorporado como lo tienen con los jugadores, ¿no? Argentina ha dado durante los últimos 5 años número 1 del mundo, varios número 1 del mundo, desde Axel Heller,
eh, ¿cómo es estos otros dos chicos? Tío Tirante, Tiago, está Baez también. sí, va, tres, en los últimos 5 años, tres número uno. Eh, o sea, ¿qué ves de proyección? ¿Ves proyección de varios chicos hacia el alto rendimiento, hacia la elite del tenis mundial? ¿Van a estar son nuevos next gens? ¿Cómo lo ves? Yo creo que, mira, el tenis en 10 años cambió más que en 100 años. ¿Sí? Yo creo que los últimos 10 años el embudo de la pirámide se hizo mucho más chica por tres razones claves, ¿no? La primera es que el promedio de edad de los jugadores top 100 subió de promedio en 2 décadas casi 4 años. Por lo cual, ser un top 100 y mantenerte ahí, vas a estar en el orden, salvo que seas un crack, ¿no? Sacalo del potro, ¿sí? O incluso Schwarman también. O sea, lo normal es que 25, 26, 24 te metas y te estabilice 27, 28. El promedio de edad del año pasado fue 28.2 años de los top 100, ¿no? Y Sí. de las mujeres, 26.3. Quiere decir, en el año 1990 era 24.1 en los hombres. Quiere decir que en casi 3 décadas subió, perdón, en 2 décadas y media y un poquito más, subió casi 4 años, ¿no? Y eso Ujú. pasa por qué? Pasa por mejor preparación física, mejor recuperación, mucho más dinero, ¿me entendés? O sea, muchísimo más dinero. Hoy ganan un dinero que los tipos dicen, bueno, entonces acá me quedo hasta que no dé más, porque ¿qué me va a dar tanto dinero y tanta Exacto. exposición? Y una de las cosas que también cambió, Dogo, es que antes el jugador top 100 de promedio en la década del 90 era 2.6 años que duraba top 100. Era el promedio general de los normales. Siempre, no hablemos, siempre hubo los dos, tres tipos que dominaban el circuito, ¿no? El año pasado, el promedio de los top 100 que se quedan es 4.5 años. Entonces, no tenés un promedio más alto, tipos que se quedan más tiempo entre los 100, Sí. ¿bien? Que no quieren dejar su lugar, por lo cual para los jóvenes la entrada es mucho más chica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es como lo pasa en la expectativa de vida. Antes, un tipo de 60 años, cuando nosotros éramos chicos, era grande. Hoy uno de 60, 65 años, todavía le quedan 25 años, si vive bien, 25, capaz que 30. ¿Sí? O sea, al cambiarse también cambió la cantidad de gente que sigue laborable, ¿entendés? Y lo mismo pasa en el tenis. Por lo cual hoy los jugadores tienen que ser más completos. Y eso abre tres debates, tres líneas de pensamiento. Lo que hizo Heller para mí es lo que hay que hacer en la mayoría de los casos que no sos un crack a los 18. Acordate que Corea a los 18 era 80 del mundo. Ujú. Bien, Corea no fue el número uno del mundo. En la generación que nosotros tuvimos, Corea y Navaldian, perdimos porque David cuando pasó lo de Wimbledon. Pero si no hubiéramos terminado 1 y 2. Pero terminamos 2 y 3 del mundo. ¿Sí? O sea, no llegamos. Sin embargo, Corea, eso fue a los 17. A los 18, diciembre del 18, ¿te acuerdas que ganó 4 Challenger seguidos? Se mete 80 del mundo. Seguramente si Heller hubiera estado a los 18 años 80 del mundo, capaz que la cuenta la sea diferente. Pero como Ujú. la cuenta es, a ver, yo soy 400, 500, bien, me falta esto. Y eso significa, para un jugador normal, Bautista Agut tardó en entrar en los 100 del mundo y pasar 3 años. Entonces, si yo necesito 3 años para introducirme, o otros jugadores también, que pasan eso, que es normal, en el 425, estudio, salgo de la universidad a los 22 años, sigo jugando con muy buenos entrenadores, en las universidades de Estados Unidos se juega increíble, tengo mi nivel, tengo mi universidad, ¿bien? Y después sigo jugando si quiero jugar. Entonces, me parece que hoy abre esa oportunidad la universidad. La segunda es, insisto, tenemos que modificar y ampliar la cantidad de trabajo en ciencias a edades tempranas. ¿Sí? Yo creo que si queremos tener que Argentina siga produciendo jugadores, hay que meter en las escuelas de tenis un trabajo científico mucho más sistematizado. No quiero decir que no tengamos un preparador físico. No quiero decir que no tengamos de vez en cuando un médico o de vez en cuando. No, no es lo mismo sí tenerlo
que introducirlo en el sistema y mejorar en calidad, porque, y ahí voy al tercer punto, el tenis argentino siempre te va a producir jugadores. Lo que va a cambiar es el puesto que tienen en el ranking según la calidad del proceso de preparación. Quiere decir, a mejor proceso al principio, mayor calidad al final. Sí, yo opino lo mismo que vos, Fer, me pareció interesantísima tu visión, y resalto eso, ¿no? Los periodos en edad de desarrollo, que mayor participación de las ciencias, de un programa que es más sistematizado, de mayor capacitación, desde mayores recursos profesionales para que estos chicos tengan mayores recursos. No solamente que juegan y compiten bien, porque normalmente el argentino compite bien en categoría junior, pero a veces es cómo llega ese chico a los 18 años y cómo te encontrás con la entrada al circuito de una manera totalmente distinta, ¿no? Y creo que eso va a depender de mucho de lo que se haga entre los 3 y los 5 años antes de ese corte, ¿no? Y Además, por eso a veces, perdóname, por eso a veces siento que se tarda tanto en un jugador de insertarse dentro de la elite mundial. El otro día estaba hablando también con Eduardo Infantino y él comentaba, bueno, le preguntaba qué hacía Sinner. Sinner hoy es un jugador top 10, está creo, no sé, 80 del mundo, ganó Next Gen el año pasado y tiene un equipo de primera línea detrás y tiene todo un sistema de laburo detrás muy interesante, ¿no? Y creo que eso, sí. yo creo que si mezclas, por ejemplo, también el hijo de Cerúndolo también, que ahora está jugando bien, se fue a la universidad, maduró, porque a veces también hay que entender que la maduración de cada chico es diferente. ¿Bien? Exacto. Los latinos, aunque el argentino en general es vivo, bien, le busca por dónde, somos de naturaleza, así, no hay que confundir ser vivo, ser inteligente, ser ágil con el atajo. Para la gloria no hay atajo. Para la gloria tienes que hacer lo que hay que hacer. Bien, o sea, ¿Vos creés eso? Te hago una pregunta con respecto. ¿Vos creés que eso que el latino madura más tarde? como generalidad sí, porque además creo que en general, quizás los argentinos lo tenemos, pero lo tenemos menos. Yo en México lo viví. Acá hay un término que usa la familia mexicana que se llama apapachar, ¿no? Que como, viste, como tenerlo al chiquito. Viste, el chico no toma una decisión, los padres están encima todo el tiempo, entonces el chico no madura. Bien, y eso pasa en muchos lugares de Latinoamérica, donde qué bueno que la familia está muy cerca, qué bueno que la familia le da mucho cariño, pero también le quita la fortaleza de la independencia, ¿no? Fíjate que un chico cuando en Estados Unidos a los 17 años se tiene que ir a la universidad, vos padre, andate a la universidad y andate a estudiar a donde sea, no pasa nada. Ujú, Nosotros ujú. es un duelo, salvo los que están en los argentinos, y creo que hay un desapego más fuerte a los que son deportistas, ¿bien? Para el argentino, si te sale un hijo deportista, vos decís, el estudio no pasa nada, lo manejamos, ¿entendés? Si, en cualquier cosa, en el fútbol, en el básquet, en el hockey, en el rugby, ¿tenés? Sí, seguí estudiando, pero dale, vamos por este camino. Por ejemplo, en México eso no pasa. En México lo primero es el estudio y mucho cuidarlo el chico. Entonces, eso retrasa la maduración. Vos, que has viajado también mucho con mujeres en el circuito, las rusas viajan a veces solas a los 15 años. ¿Entendés? Ujú. Y con lo malo también que tiene eso, ¿no? Las eslavas, ¿no? No solamente rusas. Pero también tiene una personalidad muy fuerte entonces para poder hacerlo. Y eso después se muestra en la cancha. Volviendo al tema mujeres, ahí que estabas hablando al final, ¿qué estrategias utilizarías vos con el tema de mujeres? Yo creo que, a ver, creo que lo que están haciendo, creo que me pegaría mucho a la línea internacional. Yo vería y haría, mira, déjame decirte una cosa. Creo que como momento histórico, hoy es el mejor momento de Argentina. Porque nunca en la historia de Argentina hubo tantos campeones viviendo en Argentina y tantos preparadores físicos y tantos psicólogos que han hecho el recorrido. Nunca en la historia, ni siquiera después de Vilas. Entonces esa es la potencialidad, esa es la riqueza del tenis argentino. O sea, hoy qué bueno que están en la asociación. Algunos están en la asociación, otros no están en la asociación.
Eh, Hay que ser muy inteligentes y sumar, y hay muchos entrenadores, por ejemplo, como, de argentinos exitosos en diferentes partes del mundo. Lo que quiero decir es que nunca en la historia hubo tanta riqueza de conocimiento y de experiencia. ¿Eh? Por eso, ¿cuál fue para mí la mejor época del tenis argentino? No fue la mejor época del tenis argentino, claro que fue Vilas como punto de inicio, pero para mí la mejor época del tenis argentino fue el 2004-2005, bien, cuando tuvimos Atención. 4 jugadores en el máster, cuando tuvimos Ujú. 4 jugadores entre los 15 del mundo. O sea, nunca Argentina había sido tan protagonista y había jugadores que habían salido de procesos individuales, como Cañas, como Gaudio, como Chela, y había jugadores que habían salido de un proceso sistemático de desarrollo como los que nos tocó a nosotros. Y eso te muestra que, sea de una manera o sea de otra, Argentina va a producir jugadores. Lo que creo que ahora hay que hacer, y volviendo a la pregunta de las mujeres, es aprovechar esa riqueza. Yo me pegaría muchísimo, no a lo que pasa en Argentina, sino a ver qué están haciendo los franceses que producen jugadores, qué están haciendo las inglesas. A ver, chicas, nos vamos a reunir y vamos a ver cómo se están jugando la WTA, cómo están jugando las rusas, y cómo están, o sea, estudiar, ¿viste? Medio al estilo Bilardo, ¿viste? Vamos a estudiar a los 12, 13 años y hacer grupos de trabajo mirándolas y diciendo, a ver qué tenemos. O sea, vos lo tenés y nosotros lo teníamos en la asociación en esa época. En esa época nosotros teníamos los 5 en 12 pruebas, ¿sí? Que hoy lo siguen haciendo, las 12 pruebas, en 12 o 14, la media de Francia, la media de Rusia, la media de Estados Unidos, vos sacás la media de flexibilidad, ¿bien? La media de velocidad, la media de fuerza, la media de resistencia. Y entonces, cuando vos tenés la media de los 14 años, 16 años, los demás países, y vas viendo que son los que producen, por decirte en la parte física, ¿no? Pero Ujú. lo quiero llevar también en la parte técnico-táctica. ¿Qué vas haciendo? Los observás. Yo no sé si hoy, y quizás si lo hagan, hacen grupos de trabajo, ¿bien? Y estamos estudiando cómo están jugando hoy las primeras 10 del mundo. A ver, porque lo que juegan hoy la de primera 10 del mundo, se la mostrás a las chicas de 12 años, y dentro de 10 años ya va a ser viejo. Entonces, si queremos modernizar, no podemos mirar para adentro, tenemos que mirar para afuera. Sí, sí, pues, o sea, ver qué están haciendo los mejores del mundo, ¿no? Qué están haciendo las mejores del mundo con 17, 18 años, que van a ser el futuro del tenis, hacia dónde va, ¿no? Creo que ahí deberíamos apuntar más como país, no solamente como país, sino crecer más como región, ¿no? Me parece que también, hablo del tenis argentino y el desafío también es que la región y la competencia regional también crezca mucho más, ¿no? Porque el nivel de juego que hay en categoría junior, sobre todo en tema de mujeres, es realmente bajo. Y la pregunta es si es solamente mirar qué es lo bueno que hacen estas mejores jugadoras del mundo, o los sistemas que emplean en los mejores del No, mundo, claro. o llevarlos a competir directamente o utilizar campus de entrenamiento en el extranjero, en Claro, Europa, en claro, Estados claro. Unidos. Sí. Está todo atado en un plan en el cual tienes que trabajarlo. Por un lado, tienes que Está bueno crear, lo que decís vos, atado en un plan, no mandar a un no son chico a... no tiros al aire, Exacto, ¿entendés? O sea, pero exacto. y hoy, vuelvo a decirte, hoy hay una riqueza, y en mujeres sobre todo, hay una riqueza que antes no había, ¿sí? Hoy hay una riqueza de ex campeonas o campeonas, porque siguen siendo. A mí a veces me hace reír cuando dicen ex tenista, uno tenista toda la vida. O sea, pero bueno, eso es otro tema, ¿sí? Yo lo que creo es que es importante tener riqueza de conocimiento, hay voluntad, hay oportunidad. Lo que no hay que hacer es egoístas, lo que no hay que ser humilde, hay que sentarse a la mesa todos, hay que escuchar todas las voces, hay que ser abiertos mentalmente y ver por qué la gente tiene éxito y cómo se hace. Bien, hay que cambiar, el tenis femenino tiene las mismas reglas que el tenis masculino, pero es otro tenis. Entonces vos no podés tomar desde la visión del tenis masculino el tenis femenino. El tenis femenino se juega con las mismas reglas, pero es otro deporte. O Es sea, otro deporte. es Eso otro tenemos que deporte. entender y los entrenadores también tenemos que entender, o sea, yo de mi parte física, los entrenadores la parte tenística, que es otro deporte totalmente distinto, si bien tiene reglas similares que no son todas las reglas comunes también, tampoco, tienen reglas especiales las mujeres y tienen formas de razonar distinto, tienen formas de encarar
el punto totalmente distinto. Entonces, creo que eso debe ser atendido y debemos analizar muchísimo más el plano internacional, ¿no? De a qué se juega en el circuito internacional y ver cómo adecuar esos sistemas de entrenamiento y adaptarnos nosotros, no tratando de imponer nosotros nuestro propio sistema que a los últimos 10 15 años no viene dando resultado, ¿no? Totalmente. A ver, poca competencia, Cristian, hubo siempre. COSAT es un buen un buen circuito formativo. COSAT es un buen circuito. Probablemente ¿Vos ha lo bajado creés? algo la calidad, pero es un buen ¿Vos lo circuito. creés? Sí, creo que sí. Si haces un ¿En approach mujeres con... también? ¿Mujeres ha también? bajado, ha bajado el nivel, pero podés generar que suban de año. ¿Entendés? Podés jugar con el de 12 te juego en 14, de 14 te juego en 16. O sea, podés Sí, jugar con eso y después ok, saltás a Europa. Bien, sí. pero desde el punto de vista de adaptación, o sea, usamos COSAT como parte de una estrategia Ujú. De una formativa estrategia, y de exactamente, de una ahí estrategia. Sí. ajustamos y nos vamos a donde producen los jugadores. Y hacemos camps, o sea, y hacemos camps con los franceses, hacemos camps con los checos, hacemos camps con los rusos. No pasa nada, nos quedamos. ¿Cuesta hacer esos intercambios a nivel de asociaciones o No, de no, generar esos vínculos? no. Porque a mí me parece, no puedo creer todavía que como asociación no tengamos vínculos para entrenar en otras latitudes, ya chicos de determinada edad, hacer intercambios que, por ejemplo, con Estados Unidos no tiene varones que saben jugar en polvo ladrillo, que vengan aquí a Argentina y nosotros exportarle mujeres, no sé, estrategias con distintos tipos, con jugadores con tanta experiencia, creo que es un debe que de esta asociación debe tratar de implementar muchísimo más los intercambios, ¿no? Con otras asociaciones. Mira, cuando yo estuve, teníamos un convenio con la Federación Francesa, nuestros equipos estudiaban, entraban a Roland Garros, teníamos un convenio con Italia, teníamos un convenio con Estados Unidos. O sea, cuando tú tienes y eres Argentina, y además todo el grupo que está ahora adelante tiene contactos y son gente de tenis de toda la vida, es a veces levantar un teléfono y saber con quién manejarse. Exacto. Pero hay que entender también que los que manejan las federaciones son diferentes que los que manejan el ATP y la WTA. Por eso Ujú. también tienes que hacer carrera a nivel federativo internacional. Porque cuando Bien, el director nacional, el que maneja el director nacional de Francia, bien, no, a veces te ponen un jugador adelante, pero los tipos que manejan atrás son, como me tocaba a mí, son gente expertos en desarrollo. Y esos saben muy bien lo que hay que hacer. O sea, muchas veces los países te ponen en el front page, ¿no? Te ponen adelante un exjugador para que abra. Pero él hace política, hace relaciones públicas, hace relaciones comerciales, pero el entramado de estrategia lo hace otra gente. Entonces hay que saber con quién hablar. Pero estoy seguro que Martín Vasallo, Frankie Tosquilari, o sea, tienen la capacidad, tienen el amor, tienen el conocimiento y además te vuelvo a reiterar algo que quiero, si alguno que me está escuchando, lo voy a decir hasta el fin de mis días, ¿no? Argentina es una potencia. Y quien no cree que Argentina es una potencia, no se vive en Marte. O sea, en tenis nosotros somos una potencia. Si con las condiciones económicas que teníamos, las problemáticas que tenemos, vivimos al sur, seguimos produciendo jugadores, bien, quizás no tanto como antes, porque también tendremos que entender que el mundo cambia y nosotros tenemos que evolucionar también. O sea, nosotros tenemos el talento en la matriz, tenemos que entender que el sistema y el delivery tiene que cambiar. Porque si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace 30 años, olvídate, estamos en el horno. ¿Sí? O sea, pero sin embargo, por ejemplo, en mi época no había la cantidad de preparadores físicos que hay ahora de la calidad tuya. Y como vos sabés que hay muchos colegas también. No son 100, pero hay ujú. Hay 5 o 6 muchos, sí. tipos, 7 Ujú. que son de calidad mundial. Bien, eso no existía hace 25 años. O sea, 25 años tenía 2 o 3 y hoy tenés tipos de muy buen y más, 10 o 15 que pueden trabajar en cualquier lado. Y de hecho Ujú. tenés afuera trabajando, quiero ir. Pero hablo de preparadores físicos, hay psicólogos, hay médicos, hay cantidad de entrenadores. Lo que pasa que no hay que quedarse con la receta de lo que me sirvió hace 15 años. Exactamente. Siempre hay que estar un paso adelante, ver hacia dónde va el mundo, hacia dónde va
las nuevas tendencias y, bueno, anticipar siempre esa jugada, ¿no? Creo que va a ser determinante. Fer, tenemos que cortar, acá me llama el deber familiar también. Tranquilo, tranquilo, no, por favor. Muchas Es, gracias por es- el es- tiempo. no, la verdad que es fantástico. Disculpame los problemas que tuvimos en la comunicación al principio. Muy jugosa, como siempre, la charla, hablar con vos de todos estos temas relacionados a la política deportiva, hacia dónde van los sistemas de desarrollo en las distintas partes del mundo. Creo que fue una charla muy enriquecedora. Creo que la verdad que sos un libro abierto. Has escrito 11 libros, has trabajado en 5 federaciones en el mundo y creo que, bueno, nada, contame brevemente para cerrar hacia dónde van tus próximos desafíos profesionales. Bueno, primero muchas gracias por este espacio, por tu tiempo. Es viernes, ya en Argentina es 2 horas más tarde acá, ¿sí? Así que muchas gracias, yo valoro mucho y además valoro mucho lo que estás haciendo. Nosotros tenemos proyectos con varios clubes, tenemos proyectos en diferentes países. Yo estoy muy comprometido en diferentes áreas de mejorar mucho nuestra profesión. Creo que también la profesión del entrenador de tenis en varias áreas está como 25, 30 años atrasada en Sudamérica e incluso en otras partes del mundo. Tenemos proyectos en Estados Unidos que estamos haciendo, vamos a hacer un congreso internacional en Europa, o sea, mi compromiso y propósito es seguir contribuyendo al crecimiento del tenis, al crecimiento porque además somos enamorados de este deporte y sobre todo también al crecimiento de los maestros del perfil profesional, dignificar la profesión, hacerla más fuerte, hacerla más enmarcada. Si los arquitectos, si los abogados, si los diferentes áreas tienen un colegio que los regula, deberíamos tenerlo también nosotros, bien, pero ir creciendo hacia ese lado y a tener mejores profesionales y además expertos en desarrollo que hagan crecer el tenis, que en definitiva hace a mucha gente en el sistema de crecimiento del juego, ¿no? Fer, muy enriquecedor la charla, te mando un abrazo grande y bueno, seguimos en contacto como siempre y bueno, gracias por tu tiempo, te saqué 1 hora y media jugosa, fue muy interesante todo lo que dijiste, así que gracias por compartir conmigo y con toda la audiencia todo esto. Para los que quieren la charla, va a estar colgada acá en mi perfil de Instagram. Discúlpenos otra vez en la primera parte de la charla por la mala comunicación, pero creo que esta segunda parte fue muy rica y muy jugosa. Así que gracias, Fer, otra vez. Gracias, Cristian. Cuídense mucho, cuídate y un fuerte abrazo para todos. Abrazo grande.